Bueno, hermanos, ¿qué tal? Vamos a continuar. Este es nuestro tercer video, entonces, en donde vamos a estar haciendo la mención o la revisión de este proceso de análisis vocacional como aspiración a la vida de sacerdocio, al ministerio sacerdotal. Eh, Otro componente, estuvimos hablando en el componente anterior sobre el mundo actual, ¿sí? Algunos elementos que vale la pena que nosotros podamos distinguir y analizar porque van transformando el concepto de hombre, de ser humano, van transformando los llamados que de pronto la cultura hace a las personas y que nosotros terminamos persiguiendo a través de los consumos que hacemos, a través de nuestras afinidades ideológicas, a través de nuestros procesos emocionales y hacen parte de nosotros, hacen parte de nuestra fe, hacen parte pues como de la visión que tenemos de vida, pero también de lo que la sociedad enfrenta. Sí, comprender ese tipo de cosas pues nos sirve muchísimo para poder saber cuáles son las necesidades del ser humano hoy en día, cómo la fe puede dar respuesta a cada uno de ellos, vale la pena podernos entrenar también nosotros en las formas de hacer diálogo con las nuevas realidades, con los nuevos grupos sociales, para que también puedan conocer la verdad de Jesucristo. En este tercer video vamos a hacer un análisis especialmente sobre nuestra experiencia de Dios, ¿sí? Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro origen, destino y fin, aquel que nos acompaña, aquel que está con nosotros. Y para hacer un acompañamiento, una revisión de este aspecto, yo les voy a pedir que hagamos este breve ejercicio. Si quieren, pongan la pausa en el video. Vamos a hacer este pequeño ejercicio en hoja de papel. Quiero pedirte que revises tu propia experiencia de Dios contándonos 5 características, 5 atributos que tú personalmente has conocido, has encontrado de Dios y cuéntanos cómo fue ese proceso de conocer esos atributos. Sí, entonces quisiera que nos contaras de la experiencia personal de fe. ¿Qué descubriste tú? De Dios, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo son las cosas de Dios? Entonces, hagamos este trabajo, paremos el video un momentito y ustedes tienen su tiempo de análisis y de revisión. Muy bien. Entonces, luego de haber hecho este ejercicio, yo quiero pedirles, y ahora lo vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisarlo todos juntos. Bueno, ¿qué será lo que más has aprendido en tu historia de quién es Dios, de quién es para ti particularmente, ¿sí? En tu historia de vida personal. Bueno, ¿cómo se va arraigando, desarrollando una capacidad de encuentro, de conocer a Dios, de encontrarnos con Él, de distinguir una identidad con Él? ¿Sí? Entonces, bueno, esta experiencia de Dios que cada uno de nosotros tiene es una revelación, ¿sí? Y no es la revelación total, porque nosotros alcanzamos con nuestra vida mortal, pues solamente a conocer uno que otro aspecto o atributo de Dios. Conocer a Dios por sus atributos, pues es lo que nos permite como hacernos una idea. Lo que nos dice la palabra es que Jesucristo es la imagen de Dios. Para nosotros, la revelación plena está en Él. Ahora, pues conocer ya todos los aspectos de Cristo, pues de pronto, pues para nosotros es imposible. Pero bueno, posible para Dios ir ampliando nuestra mente, nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de compromiso, nuestra capacidad de servicio a esa realidad y a esa verdad que es la presencia de Dios, ¿sí? Esta experiencia de Dios, pues ante todo es subjetiva, es decir, eh, muchos leemos los mismos pasajes bíblicos, pero en cada momento de la vida esos pasajes nos señalan a cada uno cosas diversas y que tienen que ver con su propia naturaleza de vida. ¿Sí? Entonces, esa experiencia de Dios es también subjetivada, es decir, es comprendida a la luz de nuestra propia historia de vida. ¿Sí? Hay personas
por, que han tenido abandono de su padre, ¿sí? O que el padre fue abandonador o maltratador. Y he escuchado personas en la consulta clínica que les queda muy difícil comprender que Dios sea un papá bueno, porque no tienen ese concepto de que esa no es su historia de vida, ¿sí? Entonces, sanar esa experiencia de un padre eh, que equivocó, que hirió, ¿sí? Para poder hacer de nuevo una comprensión de un padre que es amoroso, que es cercano, pues bueno, les cuesta mucho trabajo y puede llegar a ser un reto, ¿sí? Entonces, esa experiencia, pues mire, en cada uno se hace propia de acuerdo como su historia de vida. Para esa experiencia fenomenológica, aquí viene una pregunta que es crucial. Y esta pregunta yo quisiera que ustedes la pudieran hacer de manera profunda, ¿sí? Y la pudiéramos comenzar. ¿Dios es persona o es cosa? Eh, las relaciones con las cosas son muy diferentes a las relaciones con, entre personas, ¿sí? Una relación con una cosa, entonces, por ejemplo, aquí tengo una cosa. Es una cosa muy útil, unas gafitas, ¿sí? Muy útiles las gafas. Uf, me sirven, me interesan, me gustan. Pero si se daña, pues tengo que conseguir otras, entonces son reemplazables. Recuerden que hablábamos de la dignidad del ser humano y decíamos, la dignidad hace que cada uno sea irreemplazable, insustituible. Esto, las cosas son sustituibles, son reemplazables y de allá pues hay que comprar unas nuevas. Porque si yo dijera, no, como mis gafas nunca, si se dañó, nunca más usaré gafas, tendríamos que decir, ay, algo le pasó, ¿sí? Le cayó mal ese café que tomó tarde, pues, no sé, alguna cosa diríamos, sí, pero las relaciones con las cosas hacen que son relaciones de uso. Utilizamos hasta cuando ya no sirve, si ya no sirve, pues desechamos, porque nuestro interés y nuestras necesidades pues son más que la cosa. En cambio, en nuestras relaciones con las personas, amamos, nos comprometemos, nos damos. Entonces, ¿Dios es persona o es cosa? Si es una cosa, pues me la quito y me la pongo. Es como un talismán, pero no me vinculo amorosamente con él. En cambio, si es una persona con la que me relaciono, con quien encuentro afinidad, pues soy capaz de hacer una relación profunda de amor, de compromiso, de entrega, ¿sí? Hay que revisar continuamente, bueno, cuál es ese concepto de relación que tengo con Dios, ¿sí? De eso depende mucho en mi vida y especialmente lo que depende es en mi relación, qué tanto esa relación con Él me da identidad, qué tanto me hace verdaderamente cristiano, qué tanto me hace verdaderamente un hijo de Dios, la forma en que yo vivo la fe. Hay formas muy diversas, porque hay espiritualidades muy diversas, pero también hay cosas que no son diferencias propias de la espiritualidad, sino más bien que se nos ha enfriado el amor, ¿sí? O que tenemos una espiritualidad tan serena que ni se nos nota, ¿sí? Bueno, no, esta fe se nos tiene que notar y parte de estar explorando el compromiso, pues es que se note. Ahora, se puede notar porque tengo un traje religioso o un clericman o alguna cosa así, pero bueno, realmente lo que se espera es que se note más bien es por el comportamiento, ¿cierto? Por la identidad, por lo profundo que calan las enseñanzas de Cristo y de esa manera nos transforman como personas. Jesús es revelación de Dios, no solamente de quién es Dios, es revelación de quién es el hombre, ¿sí? Él es figura, ¿sí? De la cabeza de lo que debemos ser los seres humanos en cuanto a la humildad, la confianza con Dios, la entrega de la unidad a su divina voluntad. Ahí es donde pedimos a Dios que se plasme en nosotros y que nos ayude a ser buenos discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que siguen la identidad del Maestro, los que escuchan su palabra, pero en esa relación profunda con su palabra, en esa relación profunda de amor, porque es una relación individual, personal, ¿sí? Yo me siento descubierto, amado, y por eso me siento llamado a retribuir ese amor. Obviamente, pues yo puedo solamente amar de una manera humana, imperfecta. Sí, Él es el trascendente. Entonces, a través de su Santo Espíritu en mí, yo puedo unirme a Él y vivir profundamente. Sí, comprender para qué estamos hechos los seres humanos a la hora de hacer una comunidad de hermanos que aman.
a su Padre la revelación, el camino que el Padre nos dio. Eh, el amor es la única posibilidad, ¿sí? El amor es la única posibilidad de que encontremos un sentido de vida, ¿sí? Entonces, podemos tener una fe muy cerebral a veces, podemos tener una fe muy filosófica, ¿sí? Incluso hay gente que es súper filósofa, ¿sí? Pero espérate, esto se trata de una relación personal, esto se trata de un vínculo de amor que hace que uno quiera llegar hasta el extremo, ¿sí? Hasta donde uno pueda amar y no dar más, ¿sí? No tener más para dar, es decir, hasta el culmen de la persona de uno, a semblanza de este Jesús que nos amó hasta entregar su vida. Bueno, allí hay un camino de fe que es muy precioso y muy importante que nosotros podamos vivir. Cuando yo les estoy comentando como este marco, sí quisiera preguntarme, bueno, ¿cómo será la experiencia de fe de cada uno de ustedes? ¿Cómo sucede en ti ese proceso del amor a Dios, de la fe, de la construcción de la respuesta en la fe? Me preguntaría yo, ¿esa fe te humaniza como persona? Hay personas que dicen, no, Dios es controlador, es castigador, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son ellos delante de Dios? No, pues alguien perseguido, un cucarachito, ¿sí? Bueno, entonces no te está humanizando la fe. Claro, Dios es correcto y justo y frente a Él, pues tenemos que ser muy pulidos, pero ante todo estamos llamados a ser hijos, a amar, a confiar en Él, a unirnos en Él, para que Él realice en nosotros su obra. Entonces es bueno en este momento, pues, a ver, ¿de qué venimos hablando? De que la persona, tú la configuras, estás en un mundo que pone muchos magnetismos, muchas fuerzas, pero ante todo aquí hay un elemento fundamental, cómo funciona tu relación con Dios. Sí, esta relación con Dios te protege y te ayuda a estar en unidad. eh, o tiene muchas puertas abiertas y entonces se inunda fácilmente, ¿sí? ¿Cómo funciona tu fe, tu relación con Dios y con la iglesia, con la espiritualidad, en el desarrollo de tu propio desarrollo de persona, ¿sí? De proyecto de persona? ¿Cómo esta espiritualidad sostiene tu búsqueda vocacional o puede llegar a sostener una mirada ministerial de sacerdocio? Ahí hay una pregunta que ahora voy a desarrollar un poco más, pero que se vuelve crucial, crucial. La fe que tenemos, que tanto soporta la experiencia de vida. Esta fe que tenemos, que tanto le da elementos a nuestra vida para que pueda vivirse en paz, en bien y en libertad. Bueno, rápidamente vamos a ir pasando al otro módulo. Hagamos esas preguntas, ahí se las dejo planteadas para que ustedes desarrollen también una respuesta de manera autónoma. Vamos a ir pasando entonces a un tercer momento en donde vamos a hablar ya en propiedad sobre la vocación sacerdotal como estado de vida. ¿Sí? Y yo quisiera pedirles que miremos estas dos fotos tan bonitas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que significa estas fotos? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Mira, a la mano izquierda, pues jovencitos recién ordenados, ¿sí? Muchas veces, seguramente algunos en seminario y ahora miremoslos a mano derecha, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? Una vida de entrega, ¿sí? Un deber cumplido, un perseverar eh, en la vida. Bueno, Dios nos dé esas gracias de perseverar, ¿no? Y de ir encontrando sentidos trascendentales a lo que nos llama. En este momento del taller, yo quisiera que revisáramos estos punticos, cuatro análisis sobre la vocación y sobre nuestra manera de relacionarnos con esta vocación, que va a ser de especial interés. ¿Sí? Empecemos por uno de estos elementos que es, bueno, la significación. ¿Sí? Eh, en el título le ponía apuntar al objetivo adecuado, ¿sí? Porque aquí hay un hecho psicológico, ¿sí? Que vale la pena que nosotros podamos analizar. ¿Cuál es el sentido simbólico, la significación que tiene para mí ser sacerdote? ¿De dónde viene ese sentido? ¿Cómo desearía seguir construyéndola en la medida que envejezco? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa ser sacerdote? ¿Sí? Para cada uno, pues es muy distinto, ¿sí? Ahí en esas tres imágenes podríamos decir, bueno, hay gente que quiere ser sacerdote porque le gusta el clergyman, ¿sí? Vestido de negro, elegante, ¿sí?
uy, muy distinguido. Entonces, hay gente que le llama la atención y quiere explorar por eso. Hay gente que está buscando la unción, una unidad, una relación muy especial con Dios, ¿sí? Y hay otros que de pronto su mirada, su énfasis, su foco está puesto más en ese sentido de santidad, de unidad con Dios, de trascendencia de la vida personal. Cada uno tiene que entrar como a analizar sus motivos. Por supuesto que hay unos mejores que otros, pero ante todo, pues no es criticable en el sentido de que aquí está usted el candidato y con la ayuda de los formadores y con la ayuda del Espíritu Santo, pues tiene que ir haciendo sus procesos de análisis y de construcción de una fe y de un sentido de ministerio, ¿sí? De un sentido de sacerdocio que se tiene que ir desarrollando y complejizando a lo largo de la vida. Haría esta preguntita última. ¿Qué es lo que más te enamora de la idea de llegar a ser sacerdote? Chévere que pudiéramos hacer como un listado de cosas, ¿sí? A nivel personal, este tipo de cosas ilumina nuestro proceso. A nivel personal, ¿cuáles son como los aspectos que yo destacaría más de una vida de sacerdocio? Entrando más en profundidad sobre el tema, entonces habría que profundizar sobre esto, ¿sí? Todos nos movemos por sentido simbólico, es decir, en, más allá de buscar actividades, más allá de buscar algo concreto, una identificación, un alimento, una cosa, estamos buscando aspectos con los cuales nosotros nos sentimos bien, ¿sí? Son las cosas que nosotros comprendemos como buenas, como necesarias, es decir, son aspectos simbólicos que mueven nuestras vidas y nos movemos hacia aquellas cosas que nos parecen buenas, que nos parecen trascendentes, que nos parecen deseables. Entonces nos dirigimos para llenarlo. Y a la vez que vamos tomando estas cosas nos va transformando la vida. Entonces aquí viene una buena pregunta y después me acerco a explorar la dimensión vocacional, la vocación sacerdotal. Bueno, ¿qué hay para mí detrás de eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que yo espero o lo que yo quisiera lograr conseguir o responder? Ya sea a Dios, a mí mismo, a la sociedad, a través del sacerdocio. Es muy diferente cada uno de los elementos, ¿sí? Es decir, de lo que yo busco, ¿sí? Cuando busco el sacerdocio. Eh, Hay imaginarios que yo me encuentro, ¿sí? Es decir, no es lo mismo educarse para el sacerdocio en un seminario que en otro, ¿sí? O en un país que en otro. En cada uno, pues hay como unas visiones de sentido que viajan, que se construyen entre los compañeros, que se construyen en la misma diócesis, ¿sí? Y vale la pena ir entendiendo, bueno, yo qué es lo que vengo entendiendo, qué es lo que yo vengo persiguiendo, herramientas fundamentales pues del discernimiento. Cada representación puede alimentar pues estos aspectos de la psique, ¿sí? De mi sentido de vida trascendental. Y entonces ahí es donde se hace pues bien importante entender cómo a lo largo del tiempo mi sentido de lo que es el matrimonio de lo que es, perdón, el sacerdocio, pues tiene que irse construyendo, ¿no? A partir de experiencias. Y las experiencias que vienen, pues no solamente son bonitas y buenas, hay veces son retadoras y son difíciles, pero cada una de ellas enseña sobre el llamado y vale la pena prepararse, ¿no? Para poder dar sanas respuestas. Cada representación puede generar un aporte en lo psíquico, es decir, cada visión de lo que yo busco eh, a través del sacerdocio, pues también alimenta mi persona, ¿no? Mi identidad y viceversa. Eh, Habría que explorar, ¿sí? Bueno, qué tanto hace parte de mí estas diferentes motivaciones. Entre más claro esté yo en las motivaciones que tengo para hacer una respuesta ocasional, pues en esa misma medida tengo más elementos para fortalecerme, para construir pues como los espacios en donde yo estoy. Eh, ¿Qué sentido para nosotros tiene este llamado a ser otro Cristo
en el sacerdocio, cómo aporta ello a la psicología. Se necesita un sentido antropológico trascendente, comunitario y social de la fe. Sí, es muy importante cada una de esas visiones, desde lo personal hasta lo comunitario, ¿sí? Desde un sentido antropológico adecuado, ¿sí? Desde una comprensión de lo que es la persona. Cuando tengo esos elementos, entonces digamos que puedo tener una vocación que ha explorado diferentes dimensiones y ha podido perseverar en el camino. Aquí viene un elemento que me parece que es bastante importante, muy, muy trascendental, ¿sí? El hecho es que pues crecemos, maduramos, envejecemos. Entonces, es a lo largo del proceso del ciclo de vida que vamos a vivir, pues viviremos muchas circunstancias y cada una de ellas tiene que ser comprendida, atendida y respondida, ¿sí? A lo largo que va cambiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, pues se va encontrando con la verdad, mejor dicho, Dios hace presencia y se nos acerca. Ahí ya veremos nosotros qué tanto nos abrimos a escucharlo, a recibirlo. Pero digamos que esa idea de respuesta al Señor, esa idea de la vocación o de la escogencia de un estilo de vida, pues conviene que nos dé pautas para ir entendiendo y dando respuesta, ¿sí? A esas necesidades de libertad, a esas necesidades de crecimiento, a esas necesidades de innovación que muchas veces nos presenta en la mente y hace que nosotros entonces pues perdamos perseverancia, ¿sí? Entonces aquí vale la pena que pensemos un poco sobre cómo funciona, ¿sí? Eh, ¿Qué tanto la persona puede integrar el desarrollo integral en sus diversos aspectos a un estilo saludable de ejercer el ministerio y la vida sacerdotal? Bueno, una palabra, una pregunta como largota, ¿cierto? Pero, a ver, ¿cómo integramos, ¿sí? ¿Cómo hacemos cercano, como esa forma de vivir mis anhelos y mis apetitos más profundos? Como persona que tengo diferentes dimensiones, ¿sí? Corporal, psíquica, financiera, emocional, ¿sí? De todo índole. ¿Cómo la integro con el llamado al que tiene el sacerdocio? ¿Sí? Para no entrar en contradicción, en desear aquello que no nace del corazón. Entonces, vale la pena que podamos hacer una revisión de estos elementos que proponemos aquí. Entonces, el punto central de pronto que al que quiero invitar en esta reflexión es a poder decir, bueno, tengo un sentido de vida que se va desarrollando con el tiempo, es decir, estoy vivo, no estoy hecho de madera, evoluciono. Entonces, bueno preguntarme, entonces, ¿cómo comprendo esa evolución? ¿Sí? ¿Cómo comprendo mi envejecimiento, mi transformación? ¿Cómo comprendo un sentido de vida trascendente? Porque esa es la respuesta a mis crisis. Pero espérate, yo me estoy pensando desde una vocación en particular, que es el sacerdocio. Entonces, bueno, preguntarme cuál es la visión del sacerdocio para saber esa explicación de la vida, ese sentido de vida, ese estado de vida, cómo responde a esas necesidades trascendentales de vida. Bueno, digamos que ahí está un elemento fundamental para preguntarnos. Lo primero que habría que hacer es reconocer esa multidimensionalidad que somos para poder pensar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Cuáles son mis referentes? ¿Cuáles son los procesos de sentido que para mí son importantes o trascendentales de resolver? También es bueno reconocer que envejecemos, que tenemos apetitos, necesidades, búsquedas. Eh, Frente a todo eso, nuestro llamado es hacer una estabilidad dinámica, es decir, una estabilidad que pueda ser capaz de adaptarse a los diferentes entornos, a los diferentes momentos de vida que yo paso. Em, si yo tengo unas necesidades emocionales, afectivas, si yo tengo unas necesidades en todo sentido de mi aspecto, pero de mi aspecto de persona, de mi integralidad, y puedo descubrir que esto del sacerdocio no solamente me gusta, es que me realiza, es que tiene un sentido trascendental, me permite a mí hacer el bien, me permite sentirme útil. Bueno, fíjate, ahí hay elementos del estado de vida que alimentan tu persona. Y ahí es donde vienen nuestras preguntas. No solamente si sucede, sino cómo mantenemos que ese proceso suceda a lo largo de toda la vida.
Para poder discernir si en este estado de vida puede desarrollarse, sostenerse y llegar a ser generativa mi persona, pues ahí es donde yo debo sentarme. Ser generativo quiere decir poder producir, no producir solamente economía, producir sentido de vida, realización, buenas obras para todos. La meta psicológica estaría en ser apacibles, es decir, tener un equilibrio dinámico, sostenerme, pero a la vez desarrollar mi persona. Si soy integralmente pleno, por mi unidad con Dios, por mi proceso de respuesta a Dios en medio de las cosas, digamos que aparecen entonces unos sentidos trascendentales de vida que nos sostienen. Sí, aquí yo recordaría pues este esquema de nuestra persona, de potencias y de dinamismos, es decir, de aspectos que tiene que desarrollar y de unas formas en las que eso se va desarrollando. Pero ante todo es un elemento de sentido, de construir unas condiciones mínimas, ¿sí? Para el ejercicio sano del sacerdocio y del estilo de vida. ¿Sí? Allí es donde logramos como una simbiosis que nos sostiene en la medida que yo puedo reconocer mi dinamismo, reconocer quién soy, mis estructuras, mis potencias, pero las puedo integrar bajo este comando, esta orientación del proyecto de vida, de la identidad que yo estoy escogiendo y estoy construyendo desde el querer, que es el sacerdocio. Recordemos un poco esta historia del padre espera, ¿sí? El padre pues está en transiciones porque la vida es transiciones. Pasa el tiempo y con los años vienen nuevas circunstancias. La persona nunca terminará de formarse. Para que este sentido de vida nos sostenga debe ser evolutivo, es decir, mi sentido de vida también tiene que envejecer conmigo. Y envejecer no es hacerse malos, decrépito, ¿no? Antes de envejecer es enriquecerse de sentido, ganar nuevos elementos, nuevas comprensiones de nuestra relación con Dios y de la forma como Él participa a través de nosotros para construir el mundo. Pero hay que tener esa sensibilidad, ¿sí? Para ahí esto le da un nuevo sentido a la oración, al retiro espiritual, a las prácticas de la espiritualidad, donde pues yo tengo que poder unirme como a esa trascendencia, es decir, resolver este asunto de la trascendencia para luego poder organizar también lo más natural que nos rodea. Eh, Estos ejercicios de construcción de sentido de la vida, pues conviene que tenga una revisión de estos tres elementos, de la emoción, de la cognición, de la acción, ¿sí? De ese modo, yo puedo hacer más profunda el trabajo de mis convicciones, ¿sí? Si yo puedo revisar de una manera integral estas diferentes dimensiones de mi persona, pues me va a quedar más fácil de verdad estar cuidando de mi vocación, mantener atento para descubrir cómo funciona mi vocación, cuáles son las necesidades de su mantenimiento. Sí, aquel que se descuida, que baja la guardia, que da como por ganadas las cosas, pues fácilmente entra en una crisis. Entonces, ahí hay sentidos importantes o estrategias de cómo eh, sacar adelante nuestro proyecto de vida, ¿no? Ser fieles, perseverar, ¿sí? Sanos ejercicios del cuidado de las emociones. Hay que procurarse un sano y adecuado amor propio para que haya fortaleza. Muchas veces, pues hay casos de sacerdotes que en el momento se sientan muy solos, ¿sí? O incluso esas condiciones se vuelven tan abrumadoras que pueden hacerle caer en errores, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, cada uno de nosotros, pues tiene que saber que tiene que estar siempre atento a saber quién es, qué necesita, cuáles son sus procesos internos eh, el desconocimiento de sí mismo es de pronto el principal factor de fracaso, ¿sí? De entristecimiento, de enfriamiento de la vocación. Vale la pena fortalecerse con la ayuda de Dios en esto y es, bueno, pedir mucha gracia a Dios para conocerlo, pero a la vez para estar en vigilancia de mis procesos existenciales y de mi proceso de vida, para poder estar uniendo este proceso de vida, estas necesidades, estos nuevos apetitos a ese discernimiento de la voluntad de Dios para mí. Es eso lo que hace que un sacerdote se fortalezca y a pesar de los procesos de envejecimiento pueda ir superando sus crisis, fortaleciendo su sentido, su identidad sacerdotal, su identidad de relación con Dios.
Debo conocer también mis fluctuaciones. La gente no es estable. La gente siempre tiene ciclos, ¿sí? Si yo descuido mi vida emocional, pues yo voy a comenzar a hacer compensaciones, ¿sí? Lo que no logro como trabajar y pensar, pues luego estoy compensando a través de la comida o a través de relaciones sociales o a través de meterme en el celular y perderme en el celular. Recordemos lo que hacía el padre Espera con todos los eventos de la presión, casi que ni siquiera reconocía que estaba pasando una crisis, un momento difícil. No lo advertía. Y eso puede ponerle fin, por ejemplo, a su salud, ¿sí? O a su felicidad. Eh, y ahí entonces tenemos que aprender a hacer un sano cuidado. Cuando yo les propongo pensar este tipo de cosas en este taller de exploración, es con una intención y es tocar tierra, ¿sí? Pararnos en la realidad, decir, qué bueno explorar y hay unas ilusiones y un anhelo de respuesta movido por el amor a Dios, pero todo ese amor a Dios y todo ese deseo de responderle tiene que aterrizarse en un análisis, pues, de cuáles son mis posibilidades para poderme mantener fiel a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, esta reflexión vocacional no es solamente para un inicio de la vida de seminario, sino que es para mantenerse continuamente en esa fidelidad. Eh, Dentro de ese proceso de salud, eh, respecto de lo institucional, pues la iglesia también es institución. O sea, me mueve hacia ella, pues una vocación, ahí está Dios, yo le quiero responder. Pero cuando me acerco a la iglesia, pues me encuentro que también es una institución que tiene unas normas que muchas veces se da dentro de una política, que muchas veces se dan unas necesidades, incluso conflictividades, ¿sí? Pero cuando yo tengo eh, mi persona estudiada, y sé que lo que me responde pues es el mismo Dios que me sostiene en medio de mi diócesis, en medio de los conflictos de aquí, pues voy a tener un buen elemento para poder ser resistente, ¿no? Y de pronto hacia allá es donde va esta parte, es decir, hagámonos conscientes de aquellas cosas que nos pueden hacer débiles frente a una tentación, frente a una caída, o al contrario, las cosas o las actitudes que vale la pena hacer para responder de una manera eficaz y plena a ese amor de Dios en medio del sacerdocio. Combine con la mano de Dios y la ayuda de Dios, eh, construir metas de vida y factores de sostenimiento que sean congruentes con el estilo de vida y la misión. Si yo me siento mal y me siento en crisis, pues entonces acudo al billar, sí, acudo al licor o acudo a otras estrategias para hacerme sentir bien, pues resulta que me alejo cada vez más del proyecto de vida que me corresponde por tener una vida sacerdotal. Allí hay un factor de riesgo importantísimo. Conviene asegurar las formas congruentes de atención de la afectividad, de la sexualidad, de la maduración, eh, porque la persona no pierde sus dimensiones afectivas humanas, sexuales, pero sí está llamado a ejercer, a cuidar de ellas y desarrollar de ellas en medio de su respuesta al celibato, ¿sí? En medio de su concentración. He tenido experiencias clínicas con sacerdotes. Sí, por ejemplo, alguno me comentaba alguna vez que a él le gustaban más los barrios populares donde la gente es un poco más cercana y más estrecha al sacerdote. En la iglesia va mucho y como que hay mucha eh, expectativa en las relaciones con el sacerdote, porque lo admiran, porque lo aprecian, pero hay este mismo sacerdote decía, bueno, cuando iba a parroquias que de pronto eran de mejores ingresos económicos, pero comenzaba a vivirse como más la soledad, ¿no? Las relaciones las sentía así como distantes y eso le afectaba, ¿sí? Emocionalmente. Entonces, bueno, este tipo de cosas le pasan al sacerdote, ¿sí? Si ustedes se están preparando para el sacerdocio, yo les preguntaría, bueno, ¿qué tan hábiles son para ir manteniendo un sentido de vida de manera dinámica? Es decir, tenía esta meta, pero ya la comprendí que tengo que modular y eso me desacomoda, pero lo puedo hacer, ¿sí?
si logro hacer como ese análisis de cómo evoluciono y cómo me respondo, cómo me domino a mí mismo para poder dar respuesta en lo vocacional, pues eso me facilitaría acercarme a lo que es el sacerdocio de una manera despierta y atenta para comenzar a construir esos factores de afinidad, para que en el estilo de vida de un sacerdote yo pueda construir los factores que me dan estabilidad, emocionalidad, libertad. Sí, eso es un camino de vida y vale la pena tener como esa meta. Entonces, así ya vamos terminando este video actual y quisiera que fuéramos terminando con este conversatorio, ¿sí? Que vayamos alistando estos elementos. La meta es sostenerse. No es fácil sostenerse despierto, sostenerse sano, sostenerse con un deseo de dar una verdadera respuesta vocacional a Dios que nos llama. Entonces, aquí vienen estas preguntas. ¿Qué estrategias piensan que podrían establecerse para sostenerse saludables en su proceso de seminario y de ministerio posteriormente? ¿Sí? ¿Qué indicadores podemos tener sobre nuestro proceso para saber si nos está humanizando y nos está haciendo plenos o no? ¿Cuáles pueden ser las situaciones de mayor riesgo para la salud personal y de la vocación? Si quieren, tomen una foto, una captura o bueno, ahí está como estas preguntas que me gustaría que pudiéramos ir abordando para nuestra discusión. Bueno, ahí terminando entonces este video para continuar ya con la última etapa. ¿Sí? Muchas bendiciones. Ojalá que este tiempo de trabajo en medio de la misión pues nos ayude a contextualizarnos, no solamente en el terreno de la misión, sino en el terreno interno y en el terreno de la vida, ¿no? Vivimos, nos vamos transformando, vamos cuidando de nosotros y nos alimentamos los unos a los otros para poder perseverar en en una sana respuesta a Dios. Bueno, qué bueno que podamos tener esta conversación. Muchas bendiciones.